Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Gendelman Bakalu. Es periodista, fundador de Santiago Adicto. Como comunicador se ha desarrollado en radio, medios escritos y televisión. Se ha especializado en temáticas relacionadas con arquitectura, urbanismo y patrimonio, entre otras. Además, es integrante del directorio de la Fundación Ciudad Emergente. Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación. Encantado, Susana. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá. El gusto es mío. Bueno, mira, yo quisiera partir preguntándote ¿qué significado tienen las historias para ti? Las historias. Las historias. Pero bájame un poco más la pregunta para saber hacia dónde vas con la pregunta. Querría saber qué historias te constituyen. Ok. El año pasado mi hija tenía 13 años, estaba en octavo básico, le tocó hacer una investigación sobre sus raíces. Genial. Eso lo hacen en el colegio de mi hija siempre en octavo básico. Cuando yo estuve en el colegio no me hicieron hacer ese ejercicio. Y me di cuenta, ayudándola junto con mi mujer y con distintas personas de la familia, ¿no? a que pudiera desarrollar su historia sobre sus raíces. Ajá. Que eso encuentro yo que debería ser casi que, no sé si una materia casi obligatoria en el colegio, para que un niño que está entrando en la adolescencia Ajá. pueda saber de dónde viene. Quiénes son las personas que ya no están vivas, además, ¿no? En el caso de mi hija, mi papá murió hace más de 30 años, por lo tanto nunca lo conoció. Entonces, hay todo un lado de la familia que ella no conoce bien. Esas historias, sobre todo en el caso de las familias que además venimos de migraciones, hay unas historias que se remontan además a otros países, a otras culturas, a persecuciones, a matanzas, a problemas laborales, hay toda una serie de historias familiares. Sí. Que creo que es tremendamente importante, es un patrimonio para un ser humano de la edad, por ejemplo, de mi hija, conocer sus raíces. Sin Entonces, duda. cuando me preguntas por las historias que son importantes, haciendo este ejercicio el año pasado con ella, sentí que conocer nuestro pasado lo más hacia atrás posible, ¿no? Es tremendamente potente y te ayuda a entender cosas que tienen que ver con temas inconscientes, con temas que a veces yo trabajo en terapia, porque me terapeo, soy de las personas que creen en la terapia. Genial. Así que creo que las historias familiares, algunos les llaman, no sé, en otros las constelaciones familiares, pero sobre todo conocer de dónde vienes. En el caso de las personas, de tu familia, es importante conocer la historia de tu país, conocer la historia de tu ciudad, conocer, en el caso que me interesa a mí, la historia de nuestra geografía, de nuestro pueblo originario. Hoy día, por ejemplo, estaba haciendo una entrevista en la radio respecto de un documental del niño del plomo. Un niño que estuvo 500 años enterrado a más de 5.000 metros de altura en el Cerro del Plomo y que hace 70 años lo encontraron, ¿no? Y hoy día está en el Museo Nacional de Historia Natural. Toda esa historia arqueológica, antropológica que hay en nuestra tierra con nuestros pueblos originarios, la historia de los migrantes, ¿no? españoles que llegaron a conquistar, pero finalmente se crea este mestizaje. Bueno, no sé, hay distintas historias, ya sean las individuales, las de la sociedad, las de tu país, las de tu ciudad, las de tu naturaleza, que creo que finalmente son lo que te permiten entender qué eres y también un poco hacia dónde vas. Es como conocer tus raíces para...
para conocerte un poquito más. ¿Y tú de dónde vienes, Rodrigo? Yo vengo de varias partes. Bueno, yo soy chileno, nacido en Chile. ¿En Santiago de Chile? Nacido en Santiago de Chile, Genial. criado en Santiago de Chile. Solo tuve un periodo, cuando era muy chico, entre los 2 y los 5 años, en que vivimos, porque mi papá se fue a hacer un doctorado. Mi papá era ingeniero estructural. Ingeniero estructural. Ingeniero civil estructural, Ajá. el de la Chile. Y se fue a hacer un máster y un doctorado a Berkeley, en California. Ajá. Entonces nos tocó, yo muy chiquitito, de los 2 a los 5, mi hermana nació allá. Ya. ¿Tú eres el número 1? ¿Cómo? ¿Primero? Yo soy el número 1, claro, ¿Sí? del año 69, y mi hermana es la número 2 del año 72. Perfecto. Entonces, el año 72 estábamos allá, digamos. Nació mi hermana allá. Estuvimos 3 años viviendo en Estados Unidos en esos tiempos. En época bien hippie, además, en San Francisco, California. No tengo muchos recuerdos porque era muy chico, pero curiosamente volví a Chile a los 5 años y hablaba inglés y no sabía hablar español, pero no había alcanzado todavía a aprender a escribir y a leer. Entonces, no logré ser bilingüe. Okay. Tengo cierta facilidad para hablar inglés, pero hubiera llegado de vuelta a los 7 o a los 8, habría quedado bilingüe por el resto de mi vida. Exactamente. Salvo esos 3 años y un año que viví fuera de Chile, todo el resto de mi vida, o sea, 51 de mis 55 años los he vivido en Santiago de Chile. Genial. Pero tengo familia que viene de distintas partes. Mi mamá es rumana. Ya. Nació en Bucarest y vivió en Rumania hasta los 17 años. De ahí se vinieron con su padre, madre y hermana a Buenos Aires y alrededor de los 19, 20 años llegó a Chile. Okay. Entonces, por el lado de mi madre, mis abuelos son rumanos. Rumanos, sí. ¿Y qué los trajo a Chile? Primero a Argentina, sí. Los trajo el tema político. Okay. En la medida que el comunismo en Rumania empezó a ser más gravitante en términos de poder, implicó que para mi abuelo, que era emprendedor, empresario, no sé, se le hizo mucho más complicado el tema de vivir la vida y se fueron de Rumania a buscar nuevas oportunidades. Y tenía un pariente en Argentina que le había dicho que había oportunidades. Finalmente no se pudo adaptar a la humedad, al clima de Buenos Aires, no le fue tan bien como pensaba y se vinieron a buscar suerte, digamos, a Santiago de Chile con un clima más mediterráneo, más seco, y aquí se quedaron, digamos. Okay. Y aquí mi mamá conoció a mi papá, ¿no? Y mi padre, por su lado, su madre, mi abuela y su hermana, venían de Grecia, de Salónica. De Salónica, Grecia, llegaron, mi abuela llegó junto con su hermana, mi abuela se llamaba Regina, mi tía abuela se llamaba Alegre. Y llegaron a Chile también en la adolescencia. Por lo tanto, tengo 3 abuelos migrantes, ¿no? Y el padre de mi padre nació en el camino entre Argentina y Chile. Ellos venían del actual Ucrania, de esa zona, escapando de los pogroms, de las matanzas que había a los judíos en esa zona. Y llegaron a Buenos Aires y cruzaron hacia Chile, creo que cruzaron un camino así como caminando, y mi abuelo nació ahí como en el trayecto. En la ruta. Entonces, él alcanzó a nacer, digamos, en este continente, pero sus padres venían de Rusia, así que hay un poco de Rumania, un poco de Grecia, un poco de todo ahí en la mezcla. Sí, qué potente. ¿Y la historia de amor de tus padres? La historia de amor de mis padres... Bueno, se conocieron bastante jóvenes, pasados los 20 años, en el sur de Chile. Ya. Tuvieron un noviazgo relativamente corto y se casaron y a los 20 y tantos años me tuvieron a mí en el año 69 que yo nací. Que llegaste al planeta. Que llegué al planeta y tuvieron una segunda hija que es mi hermana, que nació 3 años después. Como una familia chica, solamente de 2 hijos. Sí. Bien. Y la muerte del padre. Eso es un tema grandote, pero ya, claro, han pasado muchos años. Mi padre murió el 14 de julio del año 91. Tenía 48 años. Estaba trotando en el Parque Metropolitano. Y tuvo un infarto. Y era un día domingo. Era el día del cumpleaños de mi mamá.
Lo estábamos esperando para ir a hacer el almuerzo del cumpleaños. No llegaba. Y alrededor de las 3 de la tarde llegaron los carabineros a mi casa diciendo si éramos la familia del señor Rafael Gendelman, que por favor alguien los acompañara porque el señor Rafael Gendelman había tenido un accidente. No dijeron nada más que eso. Y yo los acompañé en mi auto, que tenía 22 años, y cuando llegué al cerro, digamos, ahí mi papá ya estaba fallecido, digamos. Ya había muerto, ya no había mucho que hacer. Y andaba con mi perro. Y mi perro se había perdido. Y yo estaba tan en shock que me puse a buscar al perro, digamos. Y me tuve que volver a mi casa para poder informarle a mi familia que estaba esperando, ¿no? Mi mamá estaba desesperada, digamos. Y tener que llegar y yo a contar lo que había pasado fue algo bien duro. Más encima en un día que tendría que haber sido un día festivo, un día bonito. Entonces, lamentablemente para siempre quedó cruzado el cumpleaños de mi madre con el aniversario de muerte de mi papá, ¿no? Como muerte y resurrección. En un mismo día. En el mismo día. Exactamente. Eso, de hecho, creo que este año corresponde domingo 14 de julio. Así que cuando son domingos 14 de julio, que son casi esta cantidad de años, el recuerdo es más intenso. Sí. Sin duda. Incluso en la terapia, a veces conversando, me he dado cuenta que los domingos, como yo a la hora del almuerzo tengo como una sensación extraña y que nunca la había podido identificar bien, y aparentemente puede ser ese shock que quedó como grabado muy fuerte en mí, como que el domingo a la hora del almuerzo puede pasar cualquier cosa en tu vida, ¿no? O sea, como que te informen que tu papá se murió así, porque la noche anterior habíamos estado conversando y era un hombre sano, que estaba en el cerro porque estaba corriendo, trotando. Sí. Era un tipo que no fumaba, era súper sano, era deportista, había ido en bicicleta de Santiago al Garrobo, le gustaba hacer deporte. Y bueno, se lo llevó un infarto. Y yo estuve, creo que, en shock durante bastante tiempo. Me acuerdo que al principio veía la ciudad con otros colores, así como que tenía como un filtro. Fue muy difícil, me costó mucho hablar con mi hermana, no quería hablar con ella porque hablar significaba contactarnos con el dolor y la evité mucho tiempo. Fue todo muy raro. Es una edad rara porque 22 años uno diría, ya era grande, pero en realidad yo a los 22 años era un niño, estaba en tercer año de periodismo, era completamente dependiente de mis padres, no generaba ni un peso, vivía con mis papás. Yo me sentía como un niño, la verdad. Y mi hermana estaba en primer año de universidad, éramos unos post-adolescentes, por decirlo de alguna manera, pero no éramos todavía adultos, éramos unos jóvenes en camino a la adultez, pero es una edad, yo creo que cualquier edad es complicada, que se muera tu padre de un segundo para otro, pero fue una edad rara, difícil, compleja, y además que se muera también el sostén económico de la familia, ¿no? Entonces, no solamente puedes llorar la muerte, también estás preocupado porque no sabes, tienes incertidumbre, no sabes qué va a pasar con el futuro, para el sostén económico de la familia, digamos. Entonces, claro, fue complejo. Sin duda. Y periodos de turbulencias fueron esos, ¿no? Ese te diría que es uno de los periodos, yo creo que el más complejo que he tenido en mi vida. Porque fue un shock, porque fue algo completamente inesperado. Yo no digo que la gente que pierde a su padre o a su madre o a sus seres queridos en una enfermedad y tiene 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años para hacer un duelo, lo viva mejor. Es distinto. Pero lo que no tienen, creo yo, es el shock. El que de un segundo a otro tu realidad cambie de manera tan brutal. Claro, cuando te informan que tu papá tiene un cáncer y que le dieron 6 meses, también es un shock. Pero que tu papá desaparezca de la noche a la mañana, de pronto está y de pronto es algo que es como, es un combo, pero así que te deja completamente obnubilado, perdido, desorientado. Y la otra situación difícil que he tenido en mi vida fue en una etapa mucho más joven, fue en un colegio británico en el que estuve entre tercero y séptimo básico.
Y llegué como pajarito nuevo en tercero básico y yo era un cabro muy flacuchento. El deporte fundamental en ese colegio era el rugby. Y los que eran buenos para el rugby eran los líderes y los que eran malos para el rugby eran los losers. Entonces yo era flacuchento, venía recién llegado, me empezaron a agarrar para el chuleteo, no tenía el carácter suficiente para imponerme. Y fueron años de harto bullying, en una época en que no existía la palabra bullying, en una época en que los colegios no se preocupaban del bullying, en una época en que lo que importaba, no sé, en este colegio británico era ganar los partidos de rugby. Los profesores de rugby eran británicos y tenían un sistema de educación que era realmente fascistoide, digamos. Incluso te golpeaban en algunos momentos, ¿no? Era muy, muy duro. Y era difícil explicarle incluso a tus padres que tú no lo estabas pasando bien porque te molestaban. Eran los tiempos en que te decían un poco arréglatela. O sea, no los tiempos de hoy en que si mi hijo viene del colegio y me dice que lo están molestando, los papás nos volvemos locos y pedimos reunión y vamos a hablar al colegio y queremos saber qué pasa. ¿No? En esos tiempos, estamos hablando hace 45, 47 años atrás. Esto era fines de los 70, ¿no? Era un poco arréglatela. Y yo no me las pude arreglar. Lo pasé mal durante 5 años hasta que los convencí año tras año que me cambiaran de colegio. Y el cambio fue bueno porque me dio una oportunidad de reinventarme, digamos, y ahí lo empecé a pasar bien. Genial. Pero yo diría que ese periodo de bullying y la muerte de mi papá, yo creo que han sido los periodos más difíciles que me ha tocado enfrentar. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo te decidiste a la elección de carrera? ¿Cómo fue, Rodrigo? Yo estudié primero. Yo tenía claro que no tenía muchas capacidades para el tema científico y no tenía mucho interés tampoco. No me había interesado en el colegio ni por biología, ni por química, ni por matemática, ni por física. Y se me daban relativamente fácil los ramos como historia, geografía, castellano, qué sé yo. Arte. Entonces sentía que... Arte. No, arte no, tampoco. No. Música tampoco. Música tampoco. Pero me sentía cómodo con la historia, con el castellano, con como algunas de las humanidades. Ya. Entonces, de alguna manera, como que descarté lo científico, a pesar de que mi papá era un ingeniero estructural y eventualmente le puedo haber heredado, digamos, algunas destrezas matemáticas, pero quizás nunca tuve una buena profesora o un buen profesor en media que me motivara realmente con las matemáticas y por lo tanto yo me autodenominé malo para las matemáticas o mediocre para las matemáticas porque no tuve, yo creo, ahí un... Severo, tenías una opinión severa sí, contigo. No, y teniendo un padre ingeniero estructural, claro, era como, o me parecía a mi papá o no nomás, y mi mamá es periodista, no ejerció, pero estudió periodismo, estudió traducción, era completamente humanista. Okay. Y yo era más cercano a mi mamá que a mi papá, y de alguna manera como que fui cooptado un poco por esta mujer humanista que me hablaba de sus temas, ¿no? No por este papá ingeniero que me metió en su mundo, ¿no? Mi papá no logró meterme en su mundo, yo no me sentía bueno en las matemáticas, entonces dije, voy a estudiar algo humanista. Y lo más serio en ese momento parecía ser derecho. Yeah. Como que era la carrera que podía dejar tranquilo a tus padres siendo humanista. Entonces dije, voy a estudiar Derecho, y papá, perfecto. Me metí a Derecho en la Universidad Diego Portales, que llevaba muy poco tiempo, llevaba muy poquitos años funcionando. Estamos hablando del año 87. O sea, la UDP debe haber llevado 2-3 años, no creo que te llevara más. Y a los pocos meses de Derecho me di cuenta de que no era la carrera para mí. Tuve la suerte de que Carlos Peña fuera mi profesor. Ya. Cuando Carlos Peña era un muchacho, yo creo, de 25 años. No debe tener más de 5 o 6 años que yo, por lo tanto, si yo tenía 17, él debe haber tenido 24. Profesor impresionante. Yo quedé marcado con Peña desde que lo conocí como profesor. Ahí me di cuenta que era un tipo con una cabeza a otro nivel. Hacía la clase de memoria. Todo lo que te decía salía de su cabeza, no tenía ni un torpeo. Fumaba un cigarro, tomaba café, tomaba Coca-Cola. En esos tiempos se fumaba en clases, ¿no? En clases, sí. Y te hacía la clase y te la dictaba. Impresionante. Pero te hablaba de marxismo, de funcionalismo, te hablaba de normas jurídicas, te hablaba de distintos temas, de introducción al derecho. Toda la clase de la cabeza. Tremendo profesor. Pero no me gustó derecho. Y finalmente decidí escaparme y me fui un año a estudiar a la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde tenía la oportunidad de tener cierta subvención, digamos, y poder
tener un pasaje que no era tan caro y poder pagar ese primer año con ciertas ciertas facilidades en realidad. Sí. Y era una manera también de salir de mi casa, de no tener que seguir estudiando Derecho. Así que terminé el año de Derecho, me fue pésimo en los exámenes, y me fui a Jerusalén, a la Universidad Hebrea, que es una universidad extraordinaria, pero quienes venían de afuera tenían que llegar a un mínimo nivel de inglés y de hebreo para poder estudiar en esa universidad. Entonces hice todo ese curso introductorio que duró 10 meses, iba a estudiar Ciencias Políticas. Me di cuenta que esa era la carrera que tenía ganas de estudiar, y en Chile no se podía estudiar Ciencias Políticas todavía en el año 87, 88. O sea, estábamos todavía en dictadura. Entonces, carreras como Sociología, como Ciencias Políticas, no se podían estudiar. No. Entonces la opción era, ya, Ciencias Políticas en Jerusalén, una ciudad increíble, fue una experiencia maravillosa de vivir allá. Pero terminé el curso introductorio, quedé seleccionado, iba a entrar tenía 2 semanas de vacaciones, mis papás me malcriaron, me regalaron un pasaje para venir a Chile 2 semanas, y no fui capaz de volver. Me quedé en Chile. Ahí me metí a un preuniversitario intensivo de 2 meses, di la prueba de aptitud de nuevo, y ahí entré a periodismo en la UDP, segunda generación de la Universidad Diego Portales. Y ahí ya me di cuenta que periodismo era lo que me gustaba, me encantó la carrera, una carrera muy entretenida, y bueno, me formé como periodista. En el fondo. Genial, genial. ¿Y cómo apareció la carrera de periodismo después de Ciencias Políticas? Por descarte, así como que ya había estudiado Derecho y no me había gustado. ¿Ya? Había pensado en estudiar Ciencias Políticas, pero no me había decidido que quería quedarme en Chile. Volví, no estaba la opción de estudiar Ciencias Políticas, así que me quedaba en mi abanico Historia, podría haber sido. De hecho, me fue súper bien. Había quedado en la Católica en el lugar número 10 en Historia y podía pensar en cambiarme por dentro a periodismo, pero al final dije, no quiero perder un año si en realidad me di cuenta que quería periodismo. Mi guata empezó a decir periodismo y decidí arriesgarme en una universidad que estaba recién partiendo con esa carrera, llevaba un puro año, y terminó siendo la UDP muy buena en periodismo. De hecho, mi mujer hoy día trabaja en esa facultad, una facultad súper prestigiosa. Tuve suerte, porque otras universidades privadas que partieron hoy día ni siquiera existen. Me acuerdo, tenía un compañero que entró a la Universidad de Las Condes, en la Universidad del Desarrollo, que la tomó, la Universidad Gabriela Mistral, que en un momento era como wow, y después, digamos, cayó. La UDP, en cambio, fue creciendo, y hoy día es una universidad súper de respeto, con un rector como Carlos Peña, digamos, ¿no? Y me encantó estudiar periodismo, lo pasé muy bien estudiando periodismo. Era muy entretenido estudiar en el centro, además estuvimos en Vergara, en Ejército, en distintas calles, porque nos fuimos cambiando en la medida que iba creciendo la facultad. Cuando yo entré había 50 personas estudiando, y con mi generación habríamos sido 100 o 120, era una cosa muy chiquitita. Ahí nos cambiamos a un edificio un poco más grande. Fue evolucionando la carrera, pero era entretenido, porque nos mandaban a reportear a La Moneda, y La Moneda estaba, qué sé yo, caminando a 2 estaciones de metro. Entonces fue súper importante estar conectado con la realidad en momentos muy importantes en Chile. O sea, yo estaba estudiando primer año de periodismo en el año, 87, el año 89. O sea, fue un momento de cambio muy importante. Entonces me tocó toda la transición a la democracia los primeros años de la transición mientras estudiaba periodismo. Entonces fue una súper interesante experiencia, muy buenos profesores, tuve profesores que me marcaron muchísimo y me encantó la carrera. Me sentí absolutamente que estaba en el lugar donde correspondía. Genial. Me gustaba escribir, me gustaba tomar fotos, me gustaba entrevistar, me gustaba preguntar, sentía curiosidad por las cosas. Y esta carrera te da herramientas para hacer muchas opciones, digamos, muchas cosas. Además, súper potente, porque en tercer año te lo viviste concomitantemente al duelo de tu padre. Claro, eso fue fuerte. Tuve un súper buen apoyo de la carrera y de la facultad. Me dieron tiempo para hacer mi duelo, y no sé, un mes entero que no tenía que dar ninguna prueba ni nada. Se portaron muy bien. Pero sí, en medio de la carrera vino esta fractura. Esta fractura, sí. Igual pude, quizás porque no era una carrera tan difícil como otras, las pude arreglar para ese año, igual sacar los ramos y poder terminar la carrera en el tiempo, en los 5 años que duraba. Sí. Pero a pesar de ese momento, en general fue una experiencia muy satisfactoria estudiar periodismo, tener clases con los profesores que tuve, compartir con los compañeros con los que compartí.
lo pasé muy bien estudiando periodismo. Genial. Me imagino que parte de esa red permanece o te acompañó. Tengo grandes amigos, Sí. me los hice especialmente el último año, porque yo estaba pololeando con una ex compañera del colegio, y los primeros años de universidad me juntaba todo el día con mi polola, este típico pololeo así que uno cree que está enamorado pero perdidamente, Ajá. y pololeos de cuando tienes 20 años, no es todo tan como apasionado, entonces la polola era la más importante, y los amigos de la polola eran los amigos del colegio, entonces no me vinculaba tanto con los amigos de la universidad. Terminó el pololeo a fines de cuarto año de periodismo, y en quinto me hice Se abrió la red grandes de amigos que permanecen hasta el día de hoy. O sea, por suerte terminé ese pololeo a fines de cuarto y no a fines de quinto, porque mis amigos, grandes amigos periodistas, me los hice justamente en el último año, y viajamos juntos por Latinoamérica y tenemos miles de historias, y hasta el día de hoy somos grandes amigos, un grupo de 3, 4 amigos periodistas así muy, muy cercanos. Genial, genial. Y los vínculos, ¿qué significan para ti los vínculos? Estoy pensando en todo esto que me muestra esta curiosidad de ir, de entrevistar, de ver. Mira, hoy día, o sea, yo fui papá tardío, fui papá a los 40. Ya. Todos mis amigos del colegio, que son mis otros amigos, mi otro grupo de amigos importantes que tengo, casi todos fueron papás 10 años antes que yo. Y yo observé durante estos 10 años que yo me dedicaba a pasarlo bien y a ser un soltero que no tenía muchos compromisos ni responsabilidades, a ver cómo mis amigos del colegio se casaban, tenían hijos, criaban, tenían que ir a un montón de cosas que implican la paternidad, ¿no? Y yo un poco desde mi lado libre decía, esto, pobre, qué vida, digamos, yo no quiero eso. Incluso en algún momento me planteé así como que a los 30 años yo podría ser un soltero eterno, un solterón, y no sé, fantasía un poco con eso. Ajá. Pero llegó un momento en que me aburrí de estar tan solo y con relaciones que no tenían, digamos, una proyección. Y alrededor de los 37 conocí a mi actual mujer, con la que vamos a cumplir 18 años juntos en diciembre de este año. Nos casamos, qué sé yo, a los 38 yo y ella 29, tiene 9 años menos que yo. También es periodista, también es de la UDP. Genial. Pero no la alcancé a conocer porque tiene 9 años menos. Entró después. Y a los 40, yo con 40 nació mi hija, que hoy día tiene 15, Rafaela. Y a los 43 nació mi hijo Benjamín, que hoy día tiene 12. Y el tema de los vínculos con hijos, con una mujer con la que me casé y con la que empecé a tener una relación que empezó a pasar por dificultades como cualquier matrimonio y que implicaba un esfuerzo, porque ya no era, sabes que no estoy tan contento, sabes que terminemos, ya no estaba pololeando, estaba casado, tenía una familia, estábamos formando. Empecé a valorar los vínculos de una manera mucho más profunda desde que fui papá y desde que fui marido. Antes viví 10 años solo y fui un solterón que lo pasaba muy bien, pero con pocos vínculos. Los amigos, sí, pero mis vínculos eran más bien poco sólidos, con poca raíz, poco superficiales, la verdad. Y estuvo bien, estuvo entretenido, yo creo que fue una etapa importante. Pero hoy día cuando miro para atrás digo, no me arrepiento, probablemente lo haría de nuevo, pero estos vínculos que tengo hoy día siento que son muchísimo más profundos, que producen una satisfacción inmensa. O sea, el hecho de poder, uno no puede escupir al cielo, pero de poder permanecer en un matrimonio y que la cuestión dure ya es como, pucha, para mí qué rico. De hecho, que mis hijos nos queramos y queramos estar juntos. Seguramente ya van a llegar a una edad en que me van a decir, papá, nos vemos, gracias por todo, pero por el momento todavía son suficientemente chicos, a pesar de tener 15 y 12, como para poder querer estar todavía con nosotros. No, hoy día los vínculos de esta familia nuclear, digamos, son tremendos. Y los vínculos que he establecido con la familia de mi mujer, por ejemplo, que es una familia más grande, son muy ricos, digamos. O sea, mis cuñadas, mis cuñados, mi suegra, sus parejas, sus hijos, hay todo un choclón ahí por ese lado. Mi familia es una familia chica, pero la familia de mi mujer es una familia grande, que es muy unida, y también he aprendido de eso. Genial, genial. Lindo.
¿Y cómo fue la vida profesional luego de titularte como periodista? Fue bien, probablemente distinta a la vida quizás promedio de alguien que estudia una carrera y se dedica a esa carrera, porque mi abuelo, Enrique Gendelman, Paterno. mi abuelo paterno, el papá de mi papá, que es este hombre del que te decía que nació en algún punto entre el camino entre Argentina sí. y Chile, cuya familia venía de Ucrania, de la zona de Ucrania. Sí. No tuvo mayor educación, alcanzó a ir al colegio, ponte tú que a básica, no más que eso, no le pudieron pagar más que eso, y él aprendió el oficio de la sastrería. ¡Qué hermoso! Y se volvió un sastre trabajando con su hermano Isaac Gendelman, y juntos pusieron una sastrería en la calle San Diego, estoy hablando de los años 30, que se llamaba La Mendocina. La Mendocina. Y en algún momento se pelearon. Creo que mi abuelo era director de Colo-Colo y mi tío abuelo Isaac era director de Magallanes y tenían sus diferencias por el lado del fútbol. Ya. Y además no sé qué otras cosas habrán pasado. Y mi abuelo entonces puso su propia sastrería a una cuadra de La Mendocina que le puso Sastrería Enrique Gendelman. En San Diego 227. San Diego 227. Y mi abuelo Enrique se volvió muy con su... Él realmente era un tipo, como dicen, hecho a sí mismo, self-made, como dicen los gringos, Sí. como realmente un tipo que se hizo a sí mismo porque no tenía redes, era un inmigrante que venía de una familia sin redes, no había estudiado más que la básica y logró a través del oficio de la sastrería convertirse en un sastre súper como prestigioso. Y la gente se empezó a hacer sus trajes para los matrimonios y para las primeras comuniones y para el colegio y entonces la sastrería empezó a crecer y se empezó a transformar en un negocio importante en la calle San Diego, uno de varios, digamos, ¿no? Sí, Cuando sí. San Diego en los años, no sé, 40, luego en los años 50 era un sector muy bullante, Ajá. la gente vivía además en el sector. Claro, al otro lado de la Alameda era un poco más elegante, ¿no? Estaban, qué sé yo, Gatti Chávez, los Gobelinos, después París, digamos, Falabella, pero el lado sur era un lado igual muy potente y mi abuelo murió también a los 62, 63 años de un infarto, nadando en el Algarrobo. Y mi padre, que estaba terminando su doctorado en ingeniería estructural al tema sísmico, digamos, terminó su doctorado y se tuvo que ir a hacer cargo de una sastrería que se estaba empezando a transformar en una especie de pequeña multitienda en la calle San Diego. Entonces, mi padre no pudo desarrollarse como habría querido en el mundo de la ingeniería estructural, se tuvo que meter en el mundo del retail. Y así lo hizo bastante bien hasta que él muere en el año 91. Y entonces nosotros heredamos un negocio que tenía la tienda en la calle San Diego 227, la misma que mi abuelo había partido como sastrería. Y entonces, entre mi mamá y yo, cuando terminé la carrera, tratamos de manejar este buque. Evidentemente no teníamos los dedos para el piano, digamos. Y en la crisis, que le llaman la crisis asiática, que fue en el año 98, sí. Entre el año 98 y el 2000, toda esta industria de las tiendas chicas quebraron todas, incluyéndonos nosotros. Ahí fue cuando quebró la Polar y la compró otra gente. Estaban tiendas que hoy día no existen, como la Casa del Pie Chiquitito, Michaeli, Bonaire, Mardi Gras, Ecus, todas esas cosas que hoy día uno ya, todas esas desaparecieron. Nosotros también ahí quebramos. Y entonces yo, que tenía solo una patita en el periodismo porque había hecho mi práctica en espectáculos en Las Últimas Noticias y me había mantenido como columnista de temas de música en ese diario, mientras trabajaba en el negocio familiar en la parte de marketing, que era lo más cercano a lo mío. En el año 2000, cuando esto quiebra, ahí yo digo, chuta, tengo que reinventarme, tengo que ahora sí meterme en lo que estudié, que es lo que me gusta. Nunca me sentí muy cómodo en el mundo comercial. Hice un MBA en la Adolfo Ibáñez, estuve estudiando como 4 años, pero no me gustaba, no sentía que era lo mío. Y ahí recién, ya yo con 30 años más o menos, empiezo de a poco a dedicarme ya al periodismo en un 100%. Genial. Y me dedico al periodismo como musical, me convierto como en comentarista y
comentarista de música y de conciertos en distintos medios escritos, y así llego a la Radio Cero en el año 2000 como comentarista de discos y de recitales en el programa que tenía la Katy Salosny, en esa época que se llamaba El largo y tortuoso camino a casa. Tenía un programa en la tarde, en horario prime, y yo era su columnista o panelista de estos temas, digamos, ¿no? Genial. Y ahí empiezo con la radio, de la cual nunca he parado, desde noviembre del 2000, que no he dejado suerte de hacer radio. Digo, voy a cumplir 24 años este año haciendo radio. Súper. Y de a poco empiezo a meterme en ciertos temas, y hace unos 12, 13 años me meto en el mundo que estoy hoy, que es el mundo de la ciudad. La ciudad. La ciudad y la cultura, pero sobre todo la ciudad, la arquitectura, el urbanismo, el arte público, esos temas a los que me dedico hoy día con Santiago Adicto, que es esta comunidad que crea en redes sociales, y con el programa Santiago Adicto en la Radio Duna, y con una columna en la Tercera Semana por Medio donde hablo temas de ciudad, y con un espacio que hubo en el Canal 13 en el noticiero que se llama Hay que ir, donde mostraba lugares de la ciudad o de Chile. O sea, en ese mundo estoy hace unos 12, 13 años. Genial. Y en el periodismo, en el 100%, estoy desde el año 2000 en adelante. No pude entrar directo al periodismo porque tuve que meterme al negocio familiar para tratar de salvarlo. Logramos salvarlo un rato hasta que terminó muriendo, como te decía, alrededor del 2000. ¿Y la música? ¿Qué rol tiene la música? ¿Cómo te ha acompañado en tu vida? La música fue mi pasión durante muchísimos años. Tengo una colección de 4.500 CDs. Soy un coleccionista de CDs. No le chunté muy bien porque la gente que tiene vinilos, si yo te dijera tengo 4.500 vinilos, tú me mirarías así como... Si tengo 4.500 CDs es como... el CD no tiene el glamour del vinilo. Pero es que a mí, no sé, una época que el CD era de lo que había más diversidad. Tú ibas a una tienda y lo que más había eran discos compactos, CDs, ¿no? Los vinilos siempre fueron más como de nicho. Sí. Y yo durante mucho tiempo invertí parte importante de lo que ganaba en comprarme discos. Sí. Cuando tenía la oportunidad de viajar, ir a una disquería en Estados Unidos, podía estar 6, 7 horas metido adentro de Tower Records o de Virgin Records, que eran de estas disquerías inmensas, cosas que ya no existen, una industria que desapareció, y para mí fue tremendamente triste porque yo amaba lo análogo, amaba estar tocando discos, mirándolo, ensuciándome los dedos, comprándome el objeto, el disco, el CD que tú le sacabas el booklet y lo abrías y estaban las letras y estaban las historias y había todo un mundo tangible, ¿no? Claro, hoy día tengo Spotify, está bien, pero pero me quedé con una colección gigante, que hoy día tiene un valor absolutamente relativo, probablemente vale muchísimas veces menos de lo que yo invertí y quizás algún día recupere su valor. Pero tenía libros de música, discos, iba a conciertos, la música durante mucho tiempo para mí fue lo que más me importaba en la vida. Lo que más te importaba en la vida. Sí. Hoy día no tiene ese rango, pero todos los días estoy siempre escuchando música, trabajo escuchando música. Todos los días en el programa en Radio Duna tenemos una canción con la que partimos, que la elegimos juntos con Richie, que es el controlador, y él me hace además al final del programa una cosa que se llama el acertijo musical. Él me pone una canción y yo no sé cuál es y yo tengo que adivinarla. Genial. Y a veces me va bien y me saca un 7 y a veces me pone un 2. Entonces, la música sigue estando muy, muy presente. Y bien evaluado, así como muy ordenado. Sí, no. Un 7, un 2. Tal cual. A veces un 5 y de todo. Pero todos los días el programa parte con una canción y termina con una canción. Genial. Siempre, así que la música está súper presente, pero en algún momento fue lo más importante de mi vida. Antes de tener hijos y de estar casado, y la música era lo número uno. Sí, me fascinaba saber de música, aprender de música, escribir de música, ir a conciertos. Hoy día, para ir a un concierto, me tienen que casi que llevar en brazos porque ya como que quedé hasta acá, ¿no? Y la noche, y acostarse tarde, y hacer fila. Ya no tengo la paciencia, pero durante una época lo hice. Genial. Y los recorridos. Viste que decías esto de haber recorrido con tus amigos Latinoamérica y haber recorrido y recorrido. ¿Qué significaron los recorridos? ¿Qué han significado para ti, que eres hijo de migrantes? Bueno, aprendizaje, apertura mental, diversidad, como viajar es una manera de conocer otras cosas, otras personas, otras costumbres, otras religiones, otras comidas, otras rutinas, otros colores,
otras maneras de vincularse con distintos temas. No sé, me acuerdo la primera vez que fuimos con mis amigos a Río de Janeiro, Ajá. y estábamos en una época, era pre-carnaval, y la manera en que, no sé cómo decir esto para que suene elegante, pero me di cuenta que la vinculación que, por ejemplo, una mujer brasileña podía tener con el cuerpo de un hombre, Ajá. era súper distinta a la cultura que yo estaba acostumbrada en Chile, digamos. O sea, tratando de ser lo más... Pero así como un hombre, no sé, antes, no sé, le miraba el traste a una mujer, ya lo normal en un país latino era que uno pensara que los hombres miran... En Brasil las mujeres te miraban a ti. Y también te miraban así, digamos, como un objeto. Ajá. Y era como, ¿qué es esto? Rarísimo. Nunca en mi vida una mujer la había visto. Y todo eso es, wow, qué diverso es el mundo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Yo sé que en estos tiempos los temas hay que decirlos con más cuidado, pero bueno, esto fue hace, no sé, 25, 30 años y es un ejemplo nomás de un punto, digamos, de la inmensa diversidad que significa viajar, conocer, aprender. Y yo creo que te hace más abierto, más respetuoso, más curioso, te hace dejar de generalizar. Tú dices, no, es que no, ya, no, claro, no son todas las mujeres así, no, pero tampoco son todas, y tampoco todos los hombres son así. No, es que tú no generalizas cuando conoces, cuando tienes la posibilidad de viajar, te das cuenta que la diversidad está en todas partes. Yo creo que te hace un poquito una persona un poco más sana en ese sentido. Pero después, con el tiempo, empecé a darme cuenta que yo podía hacer esos recorridos, no tenía que necesariamente salir. Me di cuenta que en Santiago yo podía hacer recorridos de distinto tipo y conocer mi ciudad, y me di cuenta que no conocía Santiago. Okay. Y ahí empezó este como proyecto de manera súper orgánica, cuando yo veía que la gente en Twitter, en esos tiempos no había Instagram todavía, ponía Santiago todo el tiempo, Santiago con hashtag Santiago. Yeah. Y decía, ¿por qué tanto Santiago? Y entonces yo voy a empezar a sacar fotos y voy a empezar a poner Santiago Adicto. Fue como una cosa como hashtag Santiago Adicto. Entonces iba a un lugar bonito, qué sé yo, subía un cerro, iba en mi bicicleta camino a Farillones, o subía a uno de los cerros Islas de Santiago, o iba al mismo parque metropolitano, y le ponía una foto y decía, mira, Santiago Adicto. Y un día dije, voy a publicar una columna, porque ya estaba escribiendo en la tercera, y publiqué una columna con el título Santiago Adicto, y cuando salió publicada en papel el sábado, la vi y dije, voy a abrir una cuenta en Twitter, que se llame Santiago Adicto. Voy a empezar a generar contenido desde... Perfecto. Y al poco tiempo abrí una cuenta en Instagram, que estaba recién partiendo Instagram, también Santiago Adicto. Y de a poco, cada vez que caminaba por la ciudad, cada vez que tenía tiempo libre me iba a caminar, iba a buscar escultura, porque me encantaba la escultura y quería, por ejemplo, saber dónde estaban todas las esculturas de Federico Asler, dónde estaban todas las esculturas que podía ver en Santiago de la Marta Colvin, o de la Lili Garafulich, o de Pancho Casituda, o de Vicente Cajardo, o de la Rebeca Mate. Entonces empecé a ir al cementerio general, empecé a ir a las viviendas sociales de Alejandro Aravena Elemental en Renca, porque ahí había una escultura de Asler. Entonces empecé a encontrarme con la arquitectura, empecé a encontrarme con los parques, empecé a encontrarme con la geografía, empecé a encontrarme con el graffiti, pero el arte público más de calidad. Empecé a encontrarme con la ciudad, y me empecé a dar cuenta que me encantaba la ciudad, y me empecé a dar cuenta que Santiago era una ciudad inmensa, con 52 comunas, con una diversidad extraordinaria, y de a poco empecé a meterme en eso, y se volvió algo absolutamente adictivo, y de ahí un poco lo de Santiago Adicto. O sea, yo de verdad soy, y sigo siendo, adicto a esta ciudad. Eso ya, estoy contestando muy largo. No, está perfecto. Y ahí entra el arte, fíjate, es como que la ciudad te trae como el arte. Llegué a la ciudad por el arte público, sí, porque a mí el arte que más me gusta es el público, es decir, me gusta la escultura, sí, y me gusta el arte urbano, es decir, el graffiti en el sentido de artístico. Arte, sí. Porque me gusta ese arte que está hecho para que la gente se enfrente a él, lo veas, le haga pensar, le haga decir, me carga, me gusta. Me encantan también los museos y los centros culturales y las galerías, me fascinan.
porque también son hitos arquitectónicos interesantes, pero me gusta sobre todo el arte que está en la calle. Perfecto. Y cuando hablo con escultores, no hay nada que les guste más a ellos, en general, que poder tener obras en el espacio público. Así es. Si bien, obviamente, tienen que vivir y tienen que vender su obra que va a lugares privados, lo que más los realiza a los artistas, a los escultores. Además, en Chile tenemos algunos de los escultores más extraordinarios, probablemente a nivel continental y algunos de nivel mundial, y no los conocemos muy bien. Y además los escultores se vinculan con nuestra geografía, con la piedra, con la cordillera, de una manera mucho más profunda que otro tipo de artista. Entonces siento que a través de la escultura hay un vínculo con la identidad andina, la identidad chilena, sudamericana, latinoamericana, que a veces es mucho más profunda que en otro tipo de formas de hacer arte. Como las raíces, ¿no? Sí, sí. Y escultores como Gajardo o como Casitú, que viven en la cantera. En la cantera. O sea, la cantera está ahí. Ajá. Sacan de ahí la piedra y trabajan y tienen, entonces, y se meten en la poesía, y tú hablas con Pancho Casitúa, y un tipo que estudió filosofía, entonces te explica además como conceptualmente la importancia de vincularse con la geografía, con el paisaje, con la cordillera, de que nosotros no tenemos que buscar referentes afuera, los tenemos todos acá. No sé, hay un universo ahí. Sí. Se aprende mucho escuchándolo. La pasión. ¿Cómo te vives y qué significa la pasión para ti? Pucha, cuando uno tiene la suerte de trabajar en algo que lo apasiona, yo creo que es una de las formas quizá más, es uno de las formas más simples de poder, pero pucha que es difícil llegar a eso, pero de poder ser feliz, porque yo tengo la suerte que me apasiona justamente todas estas cosas que tienen que ver con la ciudad. Me encanta poder entrevistar a arquitectos y conocer su historia, de hablar con urbanistas, de hablar con geógrafos, hablar con gente que es de la arquitectura del paisaje, gente que se dedica al mundo de la arquitectura interior, gente que se dedica al mismo tema del arte público, a los escultores, a los historiadores, a la gente que se dedica al patrimonio, a la restauración. Y cuando uno puede, como, si tu pasión es como desarrollar contenido, generar contenido y conversar con personas que han construido la ciudad, y tú puedes a eso mostrarlo de distintas maneras a través de un programa de radio donde puedes tener una conversación casi de una hora, con lujo, ¿cierto? Con una persona, o tienes una cuenta en Instagram que por suerte la gente la ve y puedes ir mostrándole cosas a las personas para que las vayan y las conozcan, y puedes escribir una reflexión también acerca de esos temas en una columna, y puedes de alguna manera crear una especie de ecosistema, y que estés trabajando todo el tiempo en estos temas que te apasionan. A mí me costó, me demoré, recién quizás pasado los 40 logré como enfocarme realmente en esto, pero a mí me apasiona lo que hago hoy día, y siento que no podría hacer otra cosa. Y me apasiona caminar por Santiago. Y me apasiona ir una vez cada mes y medio al cementerio general y perderme y encontrar esculturas y encontrar vitrales y encontrar árboles que tienen, no sé, más de 100 años, y al mismo tiempo ver la decadencia muchas veces de los lugares, pero yo trato de siempre tener la mirada optimista. No sé, la pasión es algo que hay que trabajar para poder de alguna manera conectarte con ella, y si puedes trabajar la pasión para poder trabajar con la pasión, ajá, pucha, qué suerte que tengo, digamos, en ese sentido. Así que creo que es súper importante estar conectado y tratar, y si no, alguien que está escuchándonos o viéndonos y dice, no, pero yo no me apasiona lo que hago. Bueno, está bien, pero nunca es tarde. Exactamente. O sea, no, pero es que ya no tengo 20 años. Bueno, está bien, yo realmente esta cuestión yo la encontré de manera súper orgánica, y se empezó a transformar en algo que podía ser mi manera de vivir a los 40 y tantos años. Ajá. O sea, yo tengo 55 y yo de verdad dedicado a esto así profesionalmente 10. O sea, de verdad a los 45 en realidad empecé como a
y menos, quizás llevo 8 años siendo como autónomo con este tema en términos profesionales, económicos y pasionales. Pasionales. Entonces, no es algo que si no lo partiste a los 20 ya no lo hiciste, no es verdad. Y quizás podría haber partido a los 50, tal vez, no sé. O sea, yo creo que nunca es tarde para tratar de vincularte con lo que de verdad te interesa. El tiempo no es límite, ¿no? No, para nada. Para nada. Yo empecé orgánicamente porque me gustaba a subir fotos a una cuenta en Twitter y en Instagram que se llama Santiago Adicto sin ningún objetivo de ningún tipo. Y de a poco esa cuestión empezó a aprender y terminé dedicado a eso. Fue sin querer, queriendo, no sé, sin querer queriendo, como decía el Chavo, el Chapulín, no sé. Pero era porque realmente me apasionaba, si no probablemente mi cuenta de Instagram no habría llamado la atención para que alguien de Canal 13, bueno, alguien no, un director de prensa me hubiera dicho, oye, ¿por qué no te venís a hacer algo parecido? Y le ponemos hay que ir, porque ya tenemos un hay que ir de gastronomía, porque no hacemos un hay que ir de ciudad. Estaba hablando de Quique Mujica, que era director de prensa de Canal 13. Bueno, te hacía el Santiago Adicto en Tele 13. Ya, pues, mostremos lugares, fantástico. Genial. ¿Y eso por qué? Porque existía una cuenta en Instagram que empezaba de a poquitito a ser más conocida, pero yo no tenía ninguna... Estaba haciendo lo que me gustaba, exacto, como una cosa paralela a otras cosas que hacía. Y de repente la cuestión se empezó a transformar en... Entonces hay que como la tienda del abuelo, ¿no? Claro, algo así. Hay que por algún lado desarrollar lo que a uno le apasiona y uno nunca sabe en qué momento se puede dar un salto y transformarse en tu forma de vivir, ¿no? Tu forma de vivir, sí. ¿Qué valor tiene el cuerpo humano para ti? Buena pregunta. Cuando yo creo que durante mucho tiempo yo tuve la suerte de que genéticamente nací como una persona que no tuvo serios problemas de no sé, ni de ser demasiado, bueno, sí, cuando era adolescente era muy delgado, pero de no tener un problema relacionado con sobrepeso, un problema de trastorno alimenticio, ¿no? Tuve como una vida, tengo la suerte de ser alto, mido 1,88 m y eso en Chile es bastante alto. Muy alto. Entonces, era alto, flaco. Cuando empecé a encontrar demasiado flaco ya en mi etapa de juventud, dije, tengo que hacer un poco de ejercicio para desarrollar un poco de musculatura, porque era como un flacuchito. Pero en general tuve la suerte de heredar los genes de mis padres, que eran unos genes bastante promedio, sin ningún tipo de trastorno, digamos. Por lo tanto, no crecí muy preocupado del cuerpo, simplemente sentía que estaba relativamente en general cómodo con mi cuerpo. Pero hoy día, a los ya más de 50 años, sí me preocupa que mi cuerpo me pueda acompañar en mis 60 y en mis 70 y eventualmente en mis 80. Ya, más allá de eso no me atrevo a proyectar. Porque yo tengo hijos chicos. Entonces yo necesito estar funcional física y económicamente hasta por lo menos los 75 años para que mis hijos puedan, no sé, despegar. Realmente ya despegar y sí. Irse a otro lado a vivir y tener sus parejas. Porque todavía el más chico tiene 12 y yo tengo 55. O sea, pongamos que le faltan 15 años por lo menos. Ya 15 más, yo tengo eso es llegar a los 70. Entonces, hoy día yo me preocupo del cuerpo, por ejemplo, en términos de estar con vigor y con salud en 15 y en 20 años más. Entonces, tú hago 2 veces a la semana, hago pesas. Yeah. Porque he visto y he escuchado que los hombres que no se preocupan a esta edad de la musculatura empieza ahora ya no es gratis, ya no es como cuando tenía 20, 30, que lo que estaba. Ahora lo que uno no se preocupa empieza a debilitarse. Entonces hago 2 veces a la semana pesas para que mi cuerpo se mantenga y no tenga una depreciación demasiado rápida. Okay. Entonces estoy preocupado del cuerpo en el sentido de sostenerlo, mantenerlo dignamente, digamos, para que mi cabeza y mi cuerpo estén, ojalá, funcionales por lo menos por los próximos 20 años. Genial. Ojalá 25.
estoy proyectándome a los 80. Imagínate que mi papá murió a los 48. Sí, po. Yo hasta no cumplir 48 nunca me pude proyectar más allá de los 48. Cuando ya cumplí 49 fue como ya, ok, ya tengo más que mi papá, tengo que empezar a pensar en el futuro. Pero ese es mi vínculo con el cuerpo hoy día, ¿no? Okay. Desde esa perspectiva te puedo contestar. Ok, bien, súper. Y en términos de el vínculo con tu padre, ¿qué hubiera querido tu padre o cómo hubiera, es como en esto de la fantasía, desde te titulaste y él ya no estaba más en este planeta, al menos corporalmente, ¿no? Mi padre habría querido que yo hubiera sido ingeniero. O sea, no me cabe duda que no sé si hizo lo suficiente para motivarme para lograr eso, pero me acuerdo que cuando dije que iba a estudiar Derecho no fue un tema, era como que Derecho era una especie era como la carrera seria de la humanidad. Pero cuando dije que iba a estudiar Periodismo, mi papá se complicó. Mi mamá no, porque era periodista, no podía. Pero mi papá no es que me dijo, no puedes estudiar periodismo, pero fue como a consultarle a un primo que él tenía, que era alguien con quien él conversaba normalmente y que le daba como consejos. Y este primo le dijo, era un gallo que tenía como, mi papá consideraba que tenía una buena forma de mirar hacia adelante el futuro. Le dijo, mira, periodismo, le dijo Rafael a mi papá, es la carrera del futuro. Me da risa porque yo creo que sigue siendo la carrera del futuro, pero es como, siempre es la del futuro, pero no es la del presente. Pero mi papá se quedó más tranquilo y dijo, bueno, ya. Me explicó mi primo, es que tu carrera, así, en el día de mañana va a ser cada vez más necesario, el tema de las comunicaciones. Y como que ahí como que se tranquilizó. Pero para un ingeniero civil estructural, además, mi familia, hay muchos Gendelman que son ingenieros civiles estructurales. ¿Ya? O sea, si tú preguntas en el mundo de la construcción en Chile, la oficina de mi tío Tomás Gendelman, que hoy día tiene 80 y tantos años, de la cual mi papá alcanzó a ser socio mientras estaba estudiando y trabajando, es una oficina muy prestigiosa en revisión de cálculo. Muchos de los edificios que se han hecho importantes en Chile se han hecho con la revisión de cálculo de los Gendelman. Perfecto. Entonces está mi tío Tomás, está mi tío Mario, está mi primo Ricardo. Hay un montón de Gendelman, todos ingenieros civiles estructurales. Mi tío Jorge, mi papá fue alumno de mi tío Tomás. Entonces, el apellido Gendelman, ingeniería estructural en Chile, está asociado. Si tú hablas con ese mundo te vas a dar cuenta que son súper potentes. Seguro. Entonces, para mi papá, que tenía a sus primos ingenieros estructurales, no sé, yo creo que esperaba que yo por lo menos quisiera estar, aunque fuera ingeniería comercial, pero algo con números. Y cuando escuchó periodismo fue como, perdí esta pelea, digamos. De más. Y no alcanzó a pasar mucho tiempo porque después ya mi papá se fue, digamos, ¿no? Se murió en el tercer año de la carrera. Así que yo creo que lo frustró un poco que me fuera al otro extremo, ¿no? Fue casi que el extremo de la ingeniería estructural sería o periodismo, haber estudiado teatro, haber estudiado danza, no sé, pero era como algo realmente sin números. De más. Yo creo que lo desilusionó un poco, pero bueno, así es la vida. Así es, ¿no? ¿Y mamá? Y mi mamá estudió, pero no se dedicó entre los hijos, entre que tuvieron que viajar a Estados Unidos, entre que probablemente no se apasionaba tampoco por el tema, no se desarrolló profesionalmente, pero una mujer muy culta, que leía mucho, sabía muchos idiomas, vive todavía, tiene un poquito más de 80 años. Ella, como vivió en Rumania, aprendió ruso, aprendió francés, acá estudió traducción inglés-francés. Entonces, mi mamá era una mujer que en algún momento hablaba 5 o 6 idiomas, no perfectos todos, pero una mujer con mucha cultura, con mucha sensibilidad por el mundo del diseño. También yo como que heredé de mi mamá ciertas sensibilidades que probablemente hayan hecho que yo también me interesara por el arte, por la escultura, por la arquitectura. Creo que por ahí tengo como una enseñanza. Mi mamá me enseñó inconscientemente, creo yo, a
no es que uno aprenda a saber qué es lindo y qué es feo, pero en el fondo tenía una mamá que estaba constantemente cuando yo era niño mostrándome cosas que ella consideraba que eran lindas. Me decía, mira esta mesa, mira este closet, mira este sofá, mira esta silla, mira este cuadro. Como que tuve una educación acerca de la observación, acerca de la observación, acerca de la estética, acerca de los colores, acerca del diseño. Mi mamá rayaba con el diseño de los muebles, el tema que le interesaba mucho. Entonces creo que tuve una educación y una sensibilización con ciertos temas que hoy día me interesan mucho. A mí el tema del diseño también me encanta. Es un tema muy potente también dentro de los temas a los que me dedico, a entrevistar a diseñadores o a personas que enseñan sobre diseño, cuáles son los grandes diseñadores de Chile, cuáles son los objetos de diseño que representan a Chile, que pueden ir desde el tostador de pan, que es un clásico, hasta la silla A de Cristian Valdés, que es como la silla Valdés, que es probablemente el producto de diseño más conocido en el mundo. Entonces, también eso está dentro de los intereses y de los mundos con los que me relaciono hoy día, ¿no? Diseño, arquitectura, arte público, urbanismo, paisaje, geografía, árboles. Los árboles cada día me interesan más, las plantas, las flores, los ceibos cuando florecen en octubre y los jacarandás cuando florecen en noviembre. Yo los veo y me vuelvo loco y les saco fotos y los subo a Instagram y le pongo ceiboadicto, y entonces hay un hashtag ceiboadicto que te puedes ver un montón de fotos de otra gente que también los sube. O sea, porque es todo parte del patrimonio de la ciudad. Sí, los árboles antiguos son patrimoniales. Hay ciertas plantas, no sé, vaya al humedal de Batuco, que está en Santiago, y te encuentras con un tipo de vegetación donde te puedes encontrar con un pájaro 7 colores, este famoso fiu, ¿no es cierto? O sea, hay tantos temas entretenidos que están relacionados con la ciudad. Rodrigo, cuando fallece tu padre, tú dices, se cubrió la ciudad de un color, es como que se tiñó, como que yo veía a través de un filtro. Sí. ¿Cuándo recuperaste la mirada del color? Es como la viveza de los colores. Tengo la impresión que ese shock me debe haber durado unos 2, 3, 4 meses. Entre 2 y 6 meses. A esta altura ya no me puedo acordar, pero yo calculo que ahora estado por lo menos unos 3 meses viendo todo desde un filtro. Como más en blanco y negro, ¿no? Más era como una especie de amarillo. Ajá, como sepia. No le daba la interpretación al color, pero era una especie de filtro medio amarillo. Okay. Y en que yo estaba a una distancia de todo, porque en el fondo no podía conectar, no quería conectar. Yo creo que fueron, por lo menos así grave, unos 3 meses, y de ahí de a poco probablemente empecé a... En algún momento habían pasado 2 años y yo sentía que el tema me estaba afectando cada vez más y necesitaba tratarme, pero no tenía idea de esto, del mundo de las terapias ni nada. Y le dije a un amigo mío, que era un gran amigo, dije, oye, por favor pregúntale a tu papá, que es psiquiatra, si me puede recomendar alguien que quiera hacerme terapia, porque sentía que necesitaba. Y este amigo, su papá, era psicoanalista. Yo tenía idea de lo que era el psicoanálisis a los 24 años. Y me mandó a un psicoanalista. Y me empecé a psicoanalizar a los 25 años sin yo tener idea qué era, pero él me recomendó que lo hiciera. Y me estuve psicoanalizando en esa época 5 años, de los 25 a los 30. Y finalmente fue una forma de terapia que me hizo muy bien. Sí. Después tuve otro tipo de terapia. Y hoy día nuevamente estoy con otra persona, y hace un par de años, en psicoanálisis. Y es súper interesante si uno tiene la posibilidad de psicoanalizarse, de trabajarse, de preguntarse por cosas y de poder tener el tiempo para pensarla. Es un lujo, pero que pucha que vale la pena. Es un esfuerzo, es un lujo, en el sentido de que te puedes hacerlo, pero es importante ese como el trabajo. Así que hoy día he vuelto a trabajarme. Okay. Bien, bien. Estamos cerrando nuestra entrevista, que ha sido un lujo, sin duda. Me has hecho hablar mucho, probablemente de algunas cosas me voy a arrepentir, pero es que esto se siente como una especie de terapia. Entonces como que yo empiezo a hablar como si estuviera terapiándome, y entonces empiezo a dejar que fluya mi yo, mi super yo, todo. Bueno, todas las capas. Me encantaría que para cerrar me contaras qué dice tu corazón.
así como así. Así como en el psicoanálisis, asociación libre. ¿Qué dice mi corazón? Mi corazón dice que quiero que mis hijos puedan tener a su papá hasta una edad en la que cuando lo pierdan puedan solamente llorarlo y que mi desaparición no signifique para ellos una angustia más allá de la terrible pena que es perder a tu padre, ¿no? O sea, uno de mis sueños es que mis hijos no vivan lo que yo viví, en el sentido de no poder hacer un duelo de pena y de amor, sino que sufrir por una parte la pena y por supuesto el amor, pero al mismo tiempo el miedo y la incertidumbre de no saber qué te depara el futuro, de cómo vas a vivir, de qué vas a vivir, qué vas a hacer, no sé, quiero vivir hasta una edad en que mis hijos puedan, el día que yo me muera, decir, se nos fue el papá, lloremos la pérdida, pero nosotros ya tenemos nuestras vidas hechas. Mi corazón me dice que quiero que mi mujer viva hasta después de que yo, a pesar de que tiene 9 años menos, así que es muy posible, digamos, de que no se enferme. Mi corazón me dice que no quiero que ojalá que ni a ninguna de las personas que quiero le dé Alzheimer, porque siento que es una de las maneras más duras de terminar la vida, ¿no? No reconociendo a quienes están a tu lado. Y mi corazón me dice que ojalá pueda tener la suerte de poder seguir trabajando en lo que me apasiona y poder ser una persona decente, cariñosa, afectiva, manteniendo a los amigos de toda la vida y haciendo sentir bien a las demás personas y haciendo sentir respetadas a las personas con las que me vinculo, que es un poco lo que me enseñaron. Mi papá especialmente, yo creo que me enseñó mucho eso de poder ser en lugar del otro. No sé, mi corazón me dice que quiero seguir queriendo y que me quieran y sentir que mi vida tiene una mínima ética, no mínima, una ética, una cierta, no una moral, pero sí una ética, una profunda, algo que le da un sentido de verdad y que se expresa en distintas formas. Mi corazón dice que ojalá mi corazón no se pare de un día para otro y que sea otra la forma en que yo me vaya para que mis hijos no digan chuta, el papá, el abuelo, el bisabuelo, cresta. Bueno, para eso también me preocupo, me chequeo más, y no hago deportes extremos, tomo también algunas cosas. Esas cosas me dice mi corazón. Estupendo. Gracias, muchas gracias, Rodrigo. A ti, encantado, Susana.